Buenas, ¿cómo andan? Siempre arrancaba de la misma manera. Te das cuenta que tengo que mejorar definitivamente la luz de acá de la habitación. Poner un fondo con onda, ¿no? Sugerir también qué puedo poner en el fondo. Que sea un poquito creativo y no invasivo. Bueno, creo que tenemos a otro vivo, de Ahora Joven. Esta vez cambiamos de mano a mano, cambiamos de sección y nos vamos a para darlo a los demás, que es un segmento que, como había dicho en su momento, es un espacio abierto para todos, ¿sí? Seas creyente, seas no creyente, seas católico, evangélico, de la religión que profeses. Este es un lugar para contarle a la gente y mostrarle a la gente qué es lo que uno hace y puede hacer también, ¿no? Como para ayudar a la gente, para ayudar a quienes más lo necesitan, que hay en la ciudad, ¿no? Y alrededores para que todos puedan sumarse y ayudar más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Bueno, ahí se está uniendo nuestro invitado. Vamos a estar con los chicos de Adelante, una ONG de acá de Mar del Plata, y en representación de ellos, lo conecto. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Chera. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, pues tranquilo. Me alegro, me alegro. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. Bueno. Yo te escucho media cortada, Jessy. ¿Para qué pongo los datos? Porque encima, Dale. a ver ahí. Ahora te escucho un poquito más. Ah, está. Bien, puse los datos. Sí, porque dice que está re nublado, está re feo afuera. Capaz que Sí, capaz que falla la señal. tal cual. Y para que no digan que no pago el teléfono, acá están con mis datos. Bueno, Fede, bienvenido de la joven. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, como le decía a la gente, esta es una sección que se llama Para darle a los demás. Y es justamente esto, ¿no? Para mostrarle a las personas qué actividades hay, qué cosas se están llevando adelante y sobre todo por jóvenes también, ¿no? Para ayudar a quienes más nos necesitan y alentarlos también a ser partícipes, a poder colaborar o a difundir inclusive todo lo que se está haciendo, ¿no? Contanos un Sí. poquito, bueno, quién sos, tu edad, a quién representás, por qué estás acá. Bueno, mi nombre es Federico, tengo 24 años, nada, y soy parte de la Asociación Civil Adelante, que es un grupo de voluntarios que estamos acá en Mar del Plata aportando un pequeño granito de arena con lo que podamos, con lo que esté en nuestras manos, en distintos barrios de acá de la ciudad de Mar del Plata. Eso es un poquito lo que, bien resumido la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, contanos qué es adelante, o sea, ya nos dijiste que es una asociación civil, pero cómo surge, qué motivó todo esto, ¿no? Sí, Adelante surge en 2016, a mitad de año más o menos, con otro grupo de jóvenes que participábamos de la Noche de la Caridad de la Parroquia Cristo Rey. Empezamos a participar en un comedor en el barrio Nuevo Golf y bueno, viendo la necesidad que había en el barrio, en el comedor, la cantidad de gente que asistía, en las condiciones en las que se ayudaba a las personas, nada, empezamos a colaborar, a ayudar, pero nos dimos cuenta que nada era suficiente, que siempre faltaba algo, que siempre faltaban 5 para el peso.
Y bueno, el comedor en ese momento estaba en una situación muy, pero muy precaria, en una situación, imagínate que los nenes entraban al comedor y había una pila de 3 ladrillos y arriba un palo de madera sosteniendo la viga central del techo, que si eso se movía se venía encima de nosotros, de los nenes, de la señora que atiende el comedor. Y bueno, viendo esa realidad, nosotros con otros jóvenes dijimos, bueno, habría que empezar a dar una mano más fuerte, ¿no? Y en un momento como que estábamos sentados, éramos 8 o 9 en el shopping, pensando qué hacer, pensando cómo podíamos ayudar, y dijimos, bueno, por lo pronto compremos o sea, busquemos la forma de comprar una cocina en condiciones para esta señora, ¿no? Y nos dimos cuenta que con la cocina no alcanzaba, o sea, que necesitábamos hacer un poco más, que había que ir un poco más allá. Y dijimos, bueno, más que la cocina, necesitamos hacer un comedor, ¿no? Hay que hacer un comedor y hay que hacer una casa para la señora también, porque el comedor era la misma casa donde la señora vivía, en una situación muy, muy precaria, muy vulnerable, en un barrio donde en ese entonces había mucho abandono del Estado. Entonces, nada, dijimos, bueno, hay que construir un comedor, hay que construir una casa para la señora y bueno, y por más loco que pareciera en ese momento, 8 jóvenes sin casi nada de experiencia, dijimos, bueno, hay que hacerlo, a ver, no hay muchas opciones, tenemos que hacerlo, no podemos negociar, quedarnos de brazos cruzados. Y bueno, fue así un poco como surgió todo, que empezamos ahí sentados en una mesa en el shopping, debatiendo qué podíamos hacer, y dijimos, bueno, ¿y cómo juntamos para construir el comedor? ¿Cómo hacemos para juntar la plata? Y empezamos a vender empanadas, bonos, vendimos más de 1000 docenas de empanadas, hicimos más de 1000 docenas y vendimos más de 1000 docenas. Y bueno, junto con la ayuda de otra fundación que se llama Soporte, compuesta por ingenieros y arquitectos, ellos también nos dieron una mano grande en todo, obviamente, lo que era la construcción, la ingeniería. Bueno, logramos esos dos grandes objetivos, que era el comedor y la casa para la señora, ¿no? Que se logró con el aporte y la ayuda de muchísima gente, que fue muy difícil, que bueno, obviamente tiene muchos fines, no únicamente lo que es eh, la vivienda para la señora, para que ella pueda vivir tranquila, tenga un lugar donde vivir, y además el comedor como un espacio de encuentro para encontrarnos nosotros con los nenes y con las nenas para poder trabajar, ¿no? Para poder ayudar, teniendo el alimento como excusa para que ellos se acerquen, pudiendo encontrarnos y bueno, ahí poder colaborar de la mejor forma posible. Y bueno, de a poco se empezaron a sumar más jóvenes, se sumaban amigos, conocidos, a tal punto que hoy somos entre 130 y 140 voluntarios. Nada, estamos trabajando en 4 barrios de la ciudad. Bueno, ahí en Nuevo Golf logramos que llegue el Estado hace un par de años. De hecho, se construyó otro espacio más con oficinas, con biblioteca, con un aula, donde hay un trabajador social, donde hay atención profesional. Ya es un espacio que superó lo que nosotros podríamos haber llegado a imaginar. O sea, en 2 años, 3 años, fue una locura. Y hoy ese lugar es un espacio de referencia para casi toda la gente del barrio. Es un espacio donde hay contención para toda aquella persona que lo precise. eh, y que bueno, era un poquito, ¿no? Como el objetivo principal, ¿no? Empezamos como de alguna forma tratando de cubrir un poco esa ausencia del Estado que lamentablemente está en tantos barrios de la ciudad, y logramos terminar haciendo llegar que el Estado esté presente con profesionales. Entonces, como que un poco el objetivo se logró cumplir en el caso de ese barrio. En los otros todavía estamos trabajando. Bueno, pero escúchame, 2016 me dijiste 5 años y un año de pandemia en el medio, que ustedes tampoco pararon. Eh, Sí, 8 amigos sentados, como dijiste, en un shopping diciendo, bueno, la realidad es ¿qué esta, hacemos? nos quejamos o hacemos, ¿no? Claro, ¿Qué, sí, y sí. qué,
qué gratificante, ¿no? Yo también, la verdad que gracias a Dios tuve la posibilidad de participar de la Noche de la Caridad y distintas acciones y cuando ves el agradecimiento de la gente y esos ojitos que se ponen brillosos, la verdad que te reconforta y Sí, la mucho, sonrisa de los nenes te motiva. tal cual, tal cual. ¿Y qué actividades hacen, por ejemplo, con los chicos? ¿Qué actividades llevaron a Y, cabo? y ahora con pandemia se nos modificó todo el panorama. Nosotros el año pasado habíamos estado enero entero planificando un montón de cosas y llegó marzo y se nos dio vuelta todo. Pero en principio con los nenes tratamos de apuntarlo desde dos ejes, desde lo que es el apoyo escolar y todo lo educativo, y lo recreativo también, ¿no? Como dos ejes principales, porque no solo de lo académico nos formamos, sino para eso quedémonos todo el día estudiando. Pero más que nada los nenes, en su desarrollo, a medida que van creciendo, es importante que puedan sociabilizar, que puedan jugar. Y bueno, tratamos ahora en pandemia es otra cosa, ¿no? Pero en un año normal tratamos de ir mechando las dos cosas, lo que es apoyo escolar con actividades recreativas, donde los nenes puedan tener ese momento de despeje. Vos pensás que hay muchos nenes que viven en hogares donde la violencia es moneda corriente, donde la droga es la única forma que entienden los padres. Entonces, esos minutos, esas horas que están en el comedor, es el lugar, es el espacio que el nene tiene para ser nene, que para divertirse. Entonces, es como un hilo muy fino, ¿no? Tratar de irme echando el tema del apoyo escolar, pero el nene se quiere divertir, quiere jugar, y es razonable, porque está en la cabeza de cualquier nene querer ir y dibujar y pintar, lo que sea, ¿me entendés? Entonces, con los nenes trabajamos de esa forma, tratamos de irme echando entre esos dos ejes. A veces es más fácil, a veces es más complicado. Vos imaginate que hay nenes de 10, 11 años que no saben el nombre de la ciudad, o sea, nada más básico que el lugar donde vivís, o que se confunde la provincia con el país, con la ciudad, eh, entonces, o simplemente que no conocen el mar, que lo ven en fotos, que capaz que viven a unos, no sé, 6 7 kilómetros del mar y con 7 8 años nunca fueron a la playa. Entonces, nada, la realidad es muy dura. El tema es como decías vos, ¿qué haces? ¿Haces algo o no haces nada? Tal cual. Bueno, ustedes también tienen, cuando, pensando ¿no? en los primeros pasos de adelante, cuando fueron y se encontraron con toda esa realidad, ¿no? Fue para ustedes, jóvenes, todos jóvenes también, debe haber sido como bastante complicado. Y mira, yo me acuerdo que estaba con mi hermano en el primer día que fuimos ahí a Nuevo Golf, y me acuerdo que como que estábamos ahí y la verdad que mucho no podíamos hablar. Yo me acuerdo que casi no hablé ese día porque veía la realidad y cada cosa que veías te impactaba más. Y me acuerdo que creo que habremos cruzado 5 o 6 palabras que dijimos, no sé qué, pero algo hay que hacer y no sé cómo, ¿no? Es muy impactante la realidad en los barrios, pero bueno, justamente hay que tratar de hacer algo y de no quedarse en el molde o de criticar o de no hacer nada, ¿no? Tal cual. Y las familias de esos nenes, más allá de las realidades que contaste, hay otras familias que se unen, que se copan, que van, comparten con ustedes y demás. Importante lo que decís, Jessy, porque a veces uno tiende a meter todo en la misma bolsa y no es así, ¿no? Realmente en los barrios hay de todo. Tenés la familia que se maneja con violencia, con droga, con abusos, y tenés la familia que acompaña, que está presente, que siempre está predispuesta, que lleva a los nenes al colegio. Entonces, sí, hay familias que están, más que nada, lo que más importa es la predisposición, ¿no? En cierta forma. Porque cuando la familia está predispuesta y hay compromiso de nuestra parte, las cosas salen más sencillas. Vos fíjate, mira, un ejemplo, ahora en pandemia nos pasó que aumentó la presencia de familias en los comedores y teníamos el caso de una mamá que a veces que iba triste un poco más del resto de las familias, porque la verdad que la situación era muy triste a nivel general con todas las familias.
Y nada, era una mamá que había empezado a estudiar Derecho y que tuvo que dejar porque no tenía conectividad, estaba muy triste, nunca había ido a un comedor, nunca había tenido que acercarse a pedir comida y como que ella en cierta forma estaba muy triste, pero la empezamos a tratar de motivar, ayudar, le conseguimos una compu para que pueda empezar a usarla con la facultad, algunos libros, y hoy está estudiando otra vez. O sea, tenés familias que realmente están predispuestas y tienen ganas de salir adelante, eh, que, que, que están más abiertas a recibir ese granito de arena que nosotros podemos llegar a dar, que no es más ni más ni menos que a veces algo que para nosotros es sumamente sencillo, como puede ser un dale, vos podés, y para ellos significa un montón, porque a veces lo que para nosotros no es nada, para ellos es un montón, pues no, por lo menos a mí a veces me cuesta tomar dimensión, lo que para nosotros es muy sencillo, para ellos vale muchísimo, porque capaz no tienen la posibilidad de tener un oído que los escucha, o alguien que les dé un consejo, o alguien que les dé, no sé, no te digo un abrazo hoy en día porque no se puede, pero sí un abrazo, una caricia, un poco de aliento, que muchas familias en los barrios no los tienen, y lo que hemos visto en todo este año de pandemia, que fuimos mucho a los barrios, siempre con los protocolos, es que lo que más que comida, más que cualquier otra cosa, lo que más necesitaban las familias era la escucha y capaz alguna palabra, pero sobre todo la escucha. Las familias necesitaban hablar. Y yo te puedo asegurar que en cierto punto se acercaban, obviamente, a buscar la vianda, a buscar los alimentos, pero lo que más querían, y eso era muy evidente, era el intercambio, el ida y vuelta, el hablar con las familias, con nosotros y la familia. Sí, nosotros también, yo, de mi parte, por ejemplo, que estoy en Caritas, también se vio mucho eso, y la impotencia por Sí, ahí de las voluntarias en las parroquias, de que la gente estaba acostumbrada a ir y quedarse un rato y charlar y tener que ir y prácticamente despacharlos con la bolsita, con la vianda, con lo que sea, ¿no? Eh, sí, sí, pero bueno, esto nosotros en un momento también pensamos en lo importante de profesionalizar el voluntariado también, ¿no? Porque te encontrás con muchísimas realidades jodidas, vamos a decir como son, y sí. nosotros vamos de ser jóvenes que tenemos, podemos tener la mejor predisposición del mundo, pero también necesitamos una espalda ahí, mismo para ellos, Lógico. personas también. Sí, sí, en los barrios se encuentran situaciones de todo tipo y color que uno a veces va con sus ganas, con su energía, pero a veces las situaciones a uno lo superan. Entonces es importante capacitarse, profesionalizarse. Y bueno, en la ONG desde el año pasado más o menos empezamos a trabajar con profesionales, con licenciadas en recursos humanos, con psicopedagogas. Ahora estamos por contratar un trabajador social porque es importante capacitarse, porque la cantidad de realidades que uno se encuentra, y mismo en lo que es la organización interna de la ONG, es importante, porque a veces a mí me toca que estoy como coordinador de un grupo de voluntarios de 24 o 25 jóvenes, y también hay que capacitarse en lo que es por lo menos un poco de liderazgo, un poco de todo, porque a veces son muchas cosas entre lo que es la ONG a nivel interno y lo que son las realidades en los barrios. Es difícil, pero bueno, hay que hacerlo, tampoco hay muchas opciones. Es la realidad y no hay que quedarse de brazos cruzados. Aparte que por ahí quizás yo que se piensa en algún voluntario, en alguien que va con todas las pilas y quizás por ahí es muy sensible a este tipo de situaciones, es también contener al voluntario. Claro, claro, a veces es más la atención que uno le presta a los voluntarios mismos que a la actividad que se está desarrollando, porque son esos futuros voluntarios los que después van a estar coordinando, los que van a estar trabajando fuerte en los barrios, que de a poco van involucrándose cada vez más. Entonces, es un poquito de cada lado, hay que estar pispeando un poco las dos cosas, las familias, los barrios, pero también tampoco hay que descuidar lo que es la ONG, los voluntarios a nivel interno y toda la movida. Bien, y con el tema de la relación de, porque ustedes
los recursos son todos de donaciones, cómo puede hacer la gente para colaborar, por ejemplo, o el Estado también nos ayuda en parte, más allá del caso Nuevo Golf, hay una presencia o una predisposición a saber que, bueno, se encuentran con algo y pueden golpear una puerta. Sí, en lo que es donaciones relacionado al día a día de la ONG, nosotros contamos con socios que hacen su aporte mensual y con ese aporte mensual pagamos o sea, desde lo que se necesita para una actividad hasta lo que se le paga a las profesionales que trabajan con nosotros o los propios gastos de la sede de la ONG, los impuestos. Eh, Nada, la forma de colaborar en cierta forma es esa, y obviamente después todo lo que son bienes en especie, que es alimentos o donaciones, qué sé yo, tengo una puerta, tengo una mesa, tengo una silla, todo eso obviamente siempre es bienvenido en la medida que también lo podamos llevar a destino, nos manejamos de esa forma. Y en relación al Estado, sí, a ver, obviamente como en prácticamente todos lados, la burocracia siempre es un impedimento en las instituciones, con otras ONGs, siempre se complica porque la burocracia estira mucho más las cosas cuando tal vez deberían ser un poco más sencillas, pero bueno, tratamos de que sí, cuando tenemos alguna situación, logramos poder recurrir a alguna institución. A veces no te termina dando la solución, a veces no responde, pero bueno, viste, en ese caso a veces es más un poco como que, un poco a ver qué suerte tiene uno que otra cosa. Claro, tal cual. Total, el no ya está. Vamos a molestar igual Claro. y pongamos sobre la mesa el tema, ¿no? Que quede ahí picando el tema Obvio. en algún momento. Obvio, Para es explotar. importante, como decíamos antes, no generalizar, porque tenés instituciones o secretarías del Estado que sí responden. De hecho, hemos trabajado ahora con todo el tema de la pandemia mucho con la Secretaría de Salud, hemos hecho campañas de prevención, de protocolos, de vacunación contra la gripe. Entonces, hemos hecho entrega de lavandinas, alcohol en gel, de la mano de la Secretaría de Salud. Entonces, ya te digo, hay cosas que sí y hay cosas que más o menos. Ya te digo, un poco la suerte que te toca, un poco la predisposición también del otro lado. Son muchos factores. Bueno, pero lo importante es también no desanimarse uno, ¿no? Y seguir adelante sabiendo que está la gente también, ¿no? O sea, más allá de que si uno tiene un Sí, cargo o no hay que olvidarse que el fondo, o sea, uno cuando hace las cosas tiene que darle un sentido para que tengan un valor. Y a veces pensamos que tenemos que hacer cosas medias tediosas, pero no tenemos que tratar de olvidarnos el por qué hacemos eso y con el por qué le damos el sentido y es ese sentido lo que nos motiva, ¿no? Lo que nos impulsa, lo que nos da la fuerza de voluntad. Y bueno, en ese sentido, por lo general encontramos a las familias, a los nenes, que son los que están atrás, que son los que, a ver, hay una realidad, nosotros podemos ir al barrio todos los días, pero nosotros del barrio nos vamos, nos subimos al auto y nos vamos, y volvemos a casa, y capaz está mamá y papá esperando con una comida calentita, y tenés la cama con 3 frazadas y tenés frío, es la realidad, es la realidad. Entonces, nada, hay que, eh, a, a veces parece medio imposible, ¿no? Vos decís, bueno, hay tantos barrios simplemente en Mar del Plata en situación de vulnerabilidad, hay tantos barrios, y en cada uno es un abismo, son situaciones distintas, y parece imposible. Y a veces pensás que es imposible, pero es imprescindible. Tenés que hacerlo. No podés dejarlo como si no existiera, porque están ahí, porque son personas, porque son humanos, como nosotros, como vos, como yo, que no tuvieron la posibilidad de haber nacido con 4 paredes, un techo, una familia y comida todos los días, pero no por eso se merecen menos. Y hay que tratar de ayudarlos desde lo pequeño, desde ir con un plato de comida, desde ir y charlar. Es de a poco también el cambio, porque la realidad es que ya son muchas generaciones, ¿no? Que en este sentido, y uno lo ve en nenes, en nenas, en papá, en mamá, en abuelo, en abuela, que tienen la misma mentalidad, la mentalidad tal vez de que venga todo de arriba y de no salir a trabajar.
obvio, como decía recién, no todos, pero es lo que más se resalta y lo que más se ve, lamentablemente. Entonces, ante esa realidad hay que hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados, porque si nos quedamos de brazos cruzados, vamos a quedar como una generación que se quedó mirando cómo pasaba, cómo el país se hundía, cómo la propia ciudad, o sea, no hace falta irse al país, ya en la ciudad tenemos para entretenernos para rato. Tal cual, tal cual. Sí, y también esto de proponerles una alternativa, ¿no? Aunque sea, si bien no se le puede ofrecer una fuente de trabajo al padre, pero sí darle, como decía, soy vos, que me quedo con esa frase de darle la posibilidad al nene de ser nene. Sí, sí, sí. Y que a veces es lo que más hace falta, porque nos han contado y hemos visto situaciones donde los nenes no son nenes, que parecen personas adultas, con 10 con 12 años, tienen rol de papá o de mamá con sus hermanos más chicos, e incluso tienen rol de papá y mamá con sus padres. Eso es lo más increíble. Pero bueno, en eso, vos pensás, nosotros vamos al comedor. Ahora no, por el tema de la pandemia, no nos encontramos en el juego con el nene, pero en un año normal, vamos al comedor una o dos veces por semana. Vamos 10 12 voluntarios, tenemos 60 70 nenes. Atención fuerte, al nene capaz que le podemos llegar a dar 20 25 minutos en una semana. Y después vuelve a la casa, vuelve al barrio, donde ve violencia, ve droga. Entonces vos tenés 6 días, 23 horas y 40 minutos que el nene ve eso, y 20 minutos con vos para que lo aproveches y lo explotes todo lo que puedas, obviamente en el buen sentido, tratando de ayudarlo, de enseñarle. Y es difícil, ¿no? Porque después el nene vuelve y es como, y todo lo que avanzaste parece que no, pero bueno, después empezás a ver resultados que sí, y capaz que los resultados los ves después de 3 o 4 años. Eso es increíble, pero y lamentablemente los resultados son a largo plazo. Los resultados son plazo. Pero bueno, ahí está. Que me están haciendo un pedido, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, te Un, escucho bien. un conocido tuyo me está haciendo un pedido, le digo, danos 20 minutos serios y después irrumpí en el vivo, ahora le damos el paso. Eh, entonces me estaba mandando WhatsApp y me estaba metiendo el teléfono. Eh, bueno, pero es como vos decís, capaz que no lo ves en el corto plazo ese fruto, pero el nene ya sabe que hay otra opción, que hay otra posibilidad, Sí, que hay otra realidad distinta y que hay gente dispuesta a tenderle una mano y ayudarlo. Y eso capaz que no sí. lo vemos ahora y capaz que no los veamos nosotros, pero sí al nene le queda. Totalmente, y eso uno lo ve, y no únicamente es importante, no únicamente es solo ponerle con el tema del apoyo escolar, va más allá, va de agarrar a los nenes y llevarlos un día a la playa, a una escuelita de surf, y capaz que a uno le encanta el surf y se quiere dedicar al surf porque es lo que le apasiona, o una salida a conocer el cuartel de los bomberos o el aeropuerto. Entonces, cosas así. Que para nosotros tal vez implica una semana de planificación, de organización, capaz que un poco de estrés, porque es muchísima responsabilidad, pero capaz que eso le ayuda a un nene a descubrir su pasión, que lo empieza a motivar a seguir creciendo, a ilusionarse, a pensar qué es lo que lo termina motivando a seguir, a salir adelante y lógicamente a vivir. Entonces, capaz que es un día nuestro por la vida de un nene, o sea, recontravale la pena el esfuerzo, y todo el desgaste que sea necesario porque ese nene pueda sonreír 5 minutos, porque capaz esa sonrisa implica un futuro mucho más prometedor para su vida, un futuro donde no vea a la droga como moneda de cambio, o a la violencia como forma de comunicación. Tal cual, y que otros jóvenes también están ahí ayudando porque no es por ahí una figura de una persona grande, sino de alguien unos pocos años más grande que ellos, ¿no? Ahí, bueno, le damos la Exacto. bienvenida a la gente que se va uniendo y demás. Les recuerdo que si quieren pueden hacer preguntas al lado de donde están los comentarios, hay una viñetita con un signo de pregunta.
ahí le pueden ir dejando preguntas o comentarios o lo que sea para Fede. Y mientras tanto, a ver, para que pasemos por ahí lo más formal, contanos así alguna o algunas anécdotas así lindas que te hayas visto, que te hayan quedado así, ¿no? Como sin palabras. Sí. Y en relación a las anécdotas hay de todo, o sea, tenés anécdotas muy lindas y anécdotas un poco más fuertes. Me acuerdo un día en la playa, estábamos en la Playa Rocha, entregando las viandas, estábamos acompañando a una de las parroquias, dándoles una mano, y me acuerdo que no quedaban más viandas, y estaba Miguel, un señor que ya había retirado su vianda, pero que no la estaba comiendo todavía porque se la llevaba para la casa. Y todavía seguía llegando gente, faltaban personas, y nos estábamos quedando sin viandas. Eh, y Miguel, que no había comido, agarró y devolvió su vianda para dársela a otra persona, ¿no? Y cómo un gesto tan sencillo significa tanto, ¿no? Porque Miguel, una persona que materialmente no tenía nada. Y lo más preciado que capaz tenía en ese momento era su vianda, porque no tenía nada más que la vianda y la ropa que tenía puesta. Y él, sin que nadie se lo pidiera, se acercó y entregó su vianda y dijo, bueno, si traen yo espero y si no, no pasa nada. Y entregó su vianda y se la llevó otra persona, y sin esperar nada a cambio. Entonces, esos pequeños gestos que marcan, esto habrá sido hace 3 4 años y todavía me lo acuerdo porque eh, increíble, o sea, no teniendo nada lo dio todo. Claro, te termina interpelando y edificando a vos también, capaz que uno va bueno, en el caso de la Noche de la Caridad, por ahí, capaz que uno va con una palabra o lo que sea, y te terminan evangelizando a vos directamente, porque Te terminan ayudando más a vos que vos a ellos. tal cual. A Sí, ver, acá hay una pregunta. Guille, si estás presente, podés hablar cuando quieras intervenir. Acá tenemos a Pedrito. Dice, ¿cuál es la clave para la perseverancia en los voluntarios? Clave esa pregunta, clave. sí. Y es una buena pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Yo creo que algo importante y que me parece que se notó mucho en este año de pandemia es el tratar de mantenerlos motivados, mantener motivados a los voluntarios, mantenerse motivado uno también, ¿no? Y también, obviamente, que exista el compromiso, ¿no? Que haya un vínculo, que el voluntario se sienta identificado con la ONG, que el voluntario tenga algo para hacer, que no esté, por decirlo de una forma así, boyando, que no saben dónde está, que no saben dónde participar, que no sabe qué barrio ir. Es un poco miti-miti. También obviamente implica mucho del lado del voluntario de mantener justamente esa voluntad y esa motivación por seguir participando. Algo que se notó mucho con el tema de la pandemia fue que y lógicamente, ¿no? Una gran motivación del voluntario, y fundamental es el encuentro con el nene, con la nena, cuando vas al comedor, que jugás, que te reís, porque las sonrisas que te dan los nenes, que te regalan, tienen un valor increíble que te recontramotiva. Y el año pasado, al perder un poco eso, fue más difícil, fue más difícil. ¿Qué dice este Guille? Y bueno, Guille, no tengo más luz que esta. Eh, pero nada, un fuerte era el tema de los nenes, ¿no? Y el año pasado, bueno, reinventándose, ¿no? Había que reinventarse, nos reinventamos lo mejor que pudimos, y así todo, a ver, lógicamente en el transcurso del tiempo hay voluntarios que dan un paso al costado por distintas razones, por cuestiones de estudio, de trabajo, por cuestiones personales, familiares, y fue un año donde casi no se fueron voluntarios de la ONG, incluso se sumaron, fue más difícil todo, pero bueno, lo pudimos lograr mantener bastante, la motivación, el compromiso, y bueno, y se notó porque dentro del año difícil que tuvimos, los voluntarios estuvieron muy comprometidos, a tal punto que pudimos llevar varias cosas a cabo, desde el 1 de enero hasta el 26 de diciembre que pintamos una de las plazas del barrio. Pudimos continuar con las actividades y el compromiso de los voluntarios.
Obviamente hay momentos donde hay más, menos compromiso, porque tal vez falta la motivación o la voluntad, y es entendible, porque cada uno tiene su vida, sus cosas personales, y capaz que uno no está pasando un buen momento personal y no quiere saber nada con nada, y capaz que no está pasando un buen momento personal y dice, bueno, todas estas energías, todas estas vibras, las aprovecho y las invierto en la ONG. Eh, pero bueno, es tratando de mantener el compromiso y la perseverancia de esa forma. Sí, tal cual, y las circunstancias de la vida. El año pasado fue un año que la verdad que nos sacudió a todos por todos lados. Hay muchos Sí, que vivimos, yo, por ejemplo, vivo con mi abuela y me limitó muchísimo el tema del claro, servicio en la calle. Eh, Estaba yendo con mi novio, estábamos yendo un par de veces, fuimos al lugar de Nazaret a dar una mano, pero cuando empezaron a haber casos, y bueno, tuvimos que dar un paso al costado, ¿no? Pero bueno, eso no sí, significó que dejáramos de, aunque sea a través de las redes o de un WhatsApp o de lo que sea, de o estar acompañar a presente. los que están pudiendo hacerlo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, la pandemia un poco nos agarró desprevenidos y bueno, nada. Por nuestra parte tuvimos que reinventarnos un poco y ver la forma de continuar avanzando en el trabajo con el barrio, más que nada en lo urgente, ¿no? En decir, bueno, qué se necesita hoy, qué es lo que se necesita hoy, cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible, cómo lo podemos hacer de forma que no hagamos asistencialismo. Y bueno, nada, un poco nos pudimos reinventar y la verdad que dentro de todo el año salió bastante positivo en lo que respecta al voluntariado. ¿Tuvieron así algún pedido de los padres para que ayuden a los nenes con tareas y demás durante el año? Y mira, nosotros el año pasado, justamente en este marco de la pandemia, la necesidad más urgente al principio, al estar la cuarentena tan estricta que las familias no salían, muchas de las familias vivían de las changas, de salir a cartonear, y ante ver imposibilitada esa posibilidad, no tenían ingresos, no tenían comida. Entonces empezamos a entregar distintos tipos de alimentos cada 10, 15 días a las familias, obviamente siempre con un ida y vuelta, ¿no? Justamente logramos evitar esto del asistencialismo, trabajando en conjunto con la familia de forma profunda cada vez que iba a retirar el alimento. También en ese marco entregábamos libros de actividades educativas y recreativas para toda la familia, según las edades de cada miembro de la familia, de los nenes que estaban en edad escolar. Entonces, desde ese lado eso, y después obviamente vía WhatsApp tratamos de mantener el apoyo escolar de la forma que fuera posible. A veces era muy difícil eh, por el tema de la conectividad también. Allá en los barrios, en algunos barrios no llega todavía para que las familias tengan wifi. Y los datos a veces les acababan rápido, o el celular lo tiene que usar el papá para trabajar o la mamá para trabajar, y no tenían posibilidad de comunicarse con los voluntarios. Entonces, nada, el tema del apoyo escolar, la verdad que se tornó un poco complejo, pero bueno, pudimos, mediante los cuadernillos de actividades, como por lo menos mantener que los chicos también estén activos, ¿no? No, eso está buenísimo, todo lo que decís, el cómo se fueron reinventando e ingeniándosela para de alguna manera seguir estando presentes, ¿no? Con los nenes y con las familias, también que sepan que, a ver, no, porque muchos por ahí, no digo todos, pero pueden llegar a pensar, oh, bueno, ya se fueron en las malas, no sé qué, y no pueden estar, y no, ustedes no lo hicieron, de alguna u otra manera se las arreglaron para decir, bueno, no como antes, pero seguimos acá. Eh, Claro. Fede, ¿cómo se ven para este año? Ah, buena pregunta. No, y justo el año pasado tuvimos un año tan activo que en enero optamos por descansar porque realmente necesitábamos descansar como ONG, porque además no Todos lo parábamos hicieron. hace capaz 2 o 3 años que no descansábamos real, porque capaz que parábamos las actividades, pero no parábamos de planificar, de reunirnos. Entonces, me parece que fueron como las primeras vacaciones desde que empezó la ONG que tuvimos, fue este enero, que aprovechamos a descansar un poco.
sobre todo la cabeza. Y nada, y ahora arrancamos esos primeros 15 días de febrero ya con planificación, por lo menos para este año, planteando distintos objetivos. Nosotros el trabajo territorial lo encaramos sobre 3 ejes: sobre el eje educación, sobre el eje trabajo y sobre el eje urbanización. Lo que es educación apunta justamente a todo lo que es apoyo escolar y atención recreativa para los más chicos, trabajando con una psicopedagoga, varios voluntarios dedicados capaz que tenemos 2 o 3 voluntarios dedicados específicamente a 5, 6, 7 familias, no más, para focalizar el trabajo bien fuerte en cada uno de esos nenes. Después lo que es el eje trabajo, ya está referido un poco más a lo que es el grupo familiar, ¿no? En esto de que te comentaba recién, de que el nene capaz que le podemos dar 20 minutos fuertes por semana cuando va al comedor, dijimos, bueno, lógicamente no alcanza, así que si no, con esto no alcanza, si no podemos solo con los nenes, tenemos que ir por la familia también, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí cuando fue que nos replanteamos el año pasado ya fortalecer y aumentar el vínculo con las familias. Entonces, bueno, el eje trabajo apunta un poco a eso, al vínculo con papá, con mamá, también el vínculo de decir, bueno, ¿qué trabajo tenés? ¿Te gustaría trabajar en blanco? Mediante distintos convenios, se podría decir, con otras empresas. Algunas familias han podido empezar a tener un trabajo en blanco, otros se han lanzado con sus propios emprendimientos. Entonces, bueno, el eje trabajo apunta un poco a eso, también a capacitar en algunos oficios, y después el eje urbanización apunta a todo lo que es infraestructura en el barrio. De hecho, el año pasado presentamos un proyecto al Consejo Deliberante para que se modifique el recorrido del colectivo en uno de los barrios, ya que casi apenas entraba. Bueno, en este momento está en tratativas el pliego de transporte, así que todavía no sabemos cómo irá a resultar eso. O por ejemplo, bueno, esto de ir y pintar la plaza. Este año queremos apuntarlo mucho al tema de la conciencia ambiental, justo más que nada sobre la conciencia, ¿no? Porque en el acto es más difícil porque el basurero casi ni entra a algunos barrios, entonces se hace más difícil. Pero bueno, empezar a generar conciencia, empezar a hacer ruido, sobre todo en los nenes, porque los nenes, si uno se lo enseña ahora, le queda para más adelante. Entonces, eso es importante. Uno va a la casa y le dice, mamá, no, esto no lo tires acá, tiralo allá, y ya de a poquito la semilla la vas sembrando y va creciendo y va creciendo, y cuando te querés acordar, el nene justamente ya cuida el medio ambiente desde los 5 años hasta el resto de su vida. Y bueno, nada, es un poco cómo nos planteamos para este año, con distintos objetivos particulares cada uno de los ejes, y obviamente lo que es a nivel interno, seguir capacitándonos, seguir trabajando. Bueno, el año pasado tuvimos un montón de capacitaciones por Zoom, talleres de liderazgo, capacitaciones en todo lo que era protocolo, de higiene, nada. Como que eso tratamos de no frenarlo nunca, porque es sumamente importante seguir capacitándonos y viendo nuevas y mejores formas de ayudar a las familias. Tal cual, Pau. Es muy lindo y muy gratificante poder escuchar que una ONG tan joven, integrada por casi todos jóvenes, o todos jóvenes, tanta madurez, ¿no? Al momento bueno, de sentarse, de planificar, pero también tan humana al momento de volcarlo e ir al encuentro de esta familia y de esta niña, ¿no? Y es que es un poco, a ver, yo lo pienso de esta forma. Nosotros, como te decía hace un rato, tuvimos la posibilidad de haber nacido en una casa con comida, con familia y con frazadas y ropa. Y hay familias que no, y hay nenes que no tienen esa posibilidad. Y nosotros, por el simple hecho de ser personas como ellos, más allá de los ideales políticos, religiosos, ideológicos que puedan tener, son personas, son personas. Y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar o de ayudar un poquito, o sea, está en nuestras manos también, ¿no? Y al estar en nuestras manos, por lo menos yo lo siento en parte como una responsabilidad, es decir, esta persona necesita ayuda y yo le puedo ayudar por lo menos un poco simplemente poniendo la oreja para escucharlo
Y bueno, es un poco mi responsabilidad, no me puedo quedar de brazos cruzados. Y cuando te pensás a meter en la realidad de los barrios y empezás a conocer las historias de las familias, te das cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que tal vez se ve por los medios de comunicación. Entonces, y eso también está bueno, ¿no? Cuando vos ves la realidad, cuando vos caminás el barrio, cuando te encontrás con las familias, ahí ya nadie te lo cuenta porque vos lo vivís. Entonces, vos por lo menos en ese barrio sabés cómo es la realidad y no hace falta que lo leas en ningún portal de noticias o que lo veas en la tele porque vos lo sabés, porque vos lo viviste, porque vos te lo encontraste. Entonces, nada, es una realidad dura, la verdad, pero bueno, también en esas realidades duras es muy meritorio el trabajo que se hace en los comedores, las familias que ayudan, y obviamente el compromiso y la responsabilidad con los que los voluntarios toman el voluntariado, justamente, que la verdad que es muy gratificante también ver cómo los voluntarios se comprometen Tal cómo cual. van creciendo con el tiempo, que vos lo ves cuando empezaban que tal vez les daba miedo, les daba vergüenza, y hoy capaz que son unos voluntarios increíbles, que no le tienen miedo a nada, que la descosen, nada, la verdad que eso también es muy gratificante y muy motivador. Y sí, tal cual, porque ya salís como un equipo. Y qué Sí, importante es de encontrar el equilibrio al salir y encontrarte con todo esto, poder encontrar ese equilibrio de decir, bueno, no puedo con todo, pero tener esa conciencia de que, aunque sea con un poco, ya está, uno está ayudando, porque por ahí sí, alguno le puede pasar que se desmotiva, decir, no, bueno, pero mira todo lo que hay que hacer, no puedo, o yo no lo puedo, lo que sea, bueno, pero un poquito uno, un poquito el otro, es como, yo obvio, sé obvio, esto de pequeños pero muchos pasos, ¿no? O exacto. de pequeñas y muchas Sí. acciones. Sí, hay una frase de la Madre Teresa que dice algo de, no me la acuerdo textual, pero bueno, capaz que lo que aportás es una gota en el mar, pero el mar sin esa gota sería mucho menos. Tal Entonces, cual. es un poquito eso, y algo importante me parece que no está de más pensarlo, es que uno a veces, y nos pasa mucho a los voluntarios, no sabemos hasta dónde llega lo que hacemos. No lo sabemos, porque capaz que esa sonrisa que le generamos al nene en el comedor, el nene llega feliz a la casa, la mamá lo ve feliz al nene, le dan más ganas, no sé, de vivir, de lo que sea, de salir a buscar trabajo porque ve al nene feliz, o cuando entregas un paquete de fideos, ese paquete de fideos es la cena que tal vez no hubieran tenido, y la cena es el encuentro que tiene la familia, porque si no nos encuentra y charlan 10 minutos, entonces a veces nosotros, y es normal que pasa eso, ¿no? Uno ve que tal vez las cosas quedan medio ahí, pero el límite que pueden llegar a tener las cosas que nosotros hacemos es, eh, es gigante, porque nosotros no sabemos hasta dónde llega lo que hacemos. Tal cual. Bueno, pues está bueno esto de darle esta significación al texto o al hecho en sí del libro o del alimento o de lo que sea, ¿no? Que es lo que decís vos, que significa mucho más. Y cuando uno toma esa conciencia de saber que significa mucho más, es como que también te motiva más a vos. Sí, obvio, obvio. A veces te dan más ganas de seguir haciendo, o sea, cuando empezás a ver los resultados, decís, bueno, se pudo acá, sigamos, vayamos por más, y te sigue motivando, te siguen dando ganas de seguir dando una mano. Tal cual. Hoy me dijiste que cuántos voluntarios son aproximadamente. Y más o menos estamos entre 130 y 140. Y después tenés todo lo que son colaboradores y todo lo que es socios, que son como dos cosas distintas. ¿Sí? Y la edad promedio del voluntario. Y yo calculo que cada vez me está quedando más lejos a mí la edad promedio, pero debe andar entre 20 y 21 años aproximada. Ah, bueno, bueno, yo ni hablo entonces de la lejanía de la edad Sí, porque yo soy más grosera. Pero sí, bueno, es que hay bueno, muchos que cuando terminan el secundario se suman y nada, y ya la edad, viste, ahí queda 18, 20. tal cual. Bueno, pero es buenísimo, es buenísimo. La verdad que Sí, pero cada vez que como entran variado. renuevan el aire. ¿Eh? Cada vez que entran los voluntarios te renuevan el aire. Sí, es necesario renovar el aire en tantas partes también, ¿no? Y eso lo aporta el joven. Yo siempre digo, este espacio
Creadora Joven, si bien empezó como un evento, el trasfondo siempre fue que el joven siempre pueda encontrar ese don, ese carisma, eso que lo hace único, eh, y que puede ayudar a otro, ¿no? Ya sea Ujú. un amigo o alguien que está en situación de vulnerabilidad, o un familiar, lo que sea, ¿no? Eh, yo siempre ponía el ejemplo de en el servicio, en la misa, no sé, si no sabes tocar la guitarra, no sabes cantar, bueno, pero hay otras cosas que se pueden hacer, y lo mismo Sí, saliendo de religión, saliendo del partido político, todos tenemos eso que nos hace algo, que nos hace único, es solo moverse y salir de nuestra forma de confort y quizás tener que pegarnos un terrible sacudón para saber qué es eso que tengo con lo que puedo ayudar, ¿no? Y sí. preguntarme, bueno, ¿yo qué sé hacer? ¿De qué manera puedo ayudar? Todos tenemos algo para dar siempre. Todos tenemos nuestros talentos que de una forma u otra los podemos aportar, y bueno, y generar con ese aporte el cambio que queremos ver en la sociedad, el cambio profundo que queremos ver. Porque bueno, es importante buscar un cambio profundo y no quedarse solo con lo de arriba, sino ir más allá de lo que se ve. Tal cual. Fede, las redes son donde, o los medios por los que se puede contactar la gente para ayudar o con... Sí, en todas son adelante.mdp, en Instagram, en Twitter, en Facebook, por ahí nos pueden encontrar. Bueno, ahora capaz que están medias tranquilas las redes, por eso que te decía, en enero aprovechamos a descansar y estos días de febrero son de pura planificación para lo que viene de este año. Entonces capaz que en este momento están medias tranquilas las redes, pero mandar mensajes puede mandar quien sea para sumarse como voluntario, para sumarse como socio, por si alguien tiene una donación o lo que sea. Las redes siempre, o sea, en ese sentido están disponibles todo el tiempo. Así que nada, más que bienvenido el que se quiera sumar. Bien. Fede, ¿algún mensaje que quieras dejarle a los jóvenes? Más allá No, simplemente se me ocurre que, como diciendo eso que hablábamos hace un rato, ¿no? No quedarse tal vez en la queja o en el no hacer nada, sino decir que todos tienen algo para dar. O sea, hasta el que piense que no tiene nada para aportar, tiene un montón para dar, que ese montón puede cambiar muchísimas vidas. Porque a veces simplemente se necesita un oído. Entonces, no quedarnos de brazos cruzados porque realmente hay una realidad, en una situación muy grave, es la realidad. La situación es muy grave, no solo en Argentina, sino particularmente en nuestra ciudad también. Hay muchos barrios en situación de vulnerabilidad, eh, y tenemos la posibilidad de por lo menos aportar un granito de arena. Entonces, no quedarnos de brazos cruzados y salir al encuentro de esas personas que a veces no saben en qué situación realmente están, y a veces con una palabra terminás cambiando una vida, mucho más de lo que te pudiste haber imaginado siempre. Entonces, nada, que no tengan miedo en salir al encuentro porque realmente luego termina siendo para uno muy gratificante. tal cual. Bueno, y también el tomar como ejemplo y como referencia la locura que salió de un grupo de 8 amigos en un café, y lo Sí, que terminó hoy, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, claro. Y que buscar, es buscar loco, sí. donde poder ayudar, y si no encontraste el lugar que vos te sientas cómodo, generarlo uno mismo, ¿no? Sí. Y que justamente un poco de eso se trata, ¿no? De a veces soñar un poco y de ser lo más utópico posible. Si a mí me dijesen hace 4 años, che, van a empezar esto, van a estar esta cantidad de voluntarios, van a construir esto allá, esto acá, yo te diría, nada, estás demente. Y hoy está. Y fue un poco esa utopía que mantuvo la motivación, ¿no? De forma constante, que motivaba a seguir adelante y a seguir creciendo, hasta llegar a lo que es hoy, y esperemos que mucho más en un futuro. O sea, jamás nos hubiésemos imaginado tener nuestra sede y ahora estamos terminando. Y nada, y así un montón de cosas más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fede, de mi parte, darte las gracias a vos, por la predisposición, por la buena onda. Te estoy cambiando las fechas en el camino y no tuviste ningún problema. Gracias a la gente que estuvo, que recordarles que esto también va a quedar subido en el canal de Instagram y en el de YouTube de Andrea Joven.
bueno, y invitarlos también, si alguno tiene algún proyecto o algo que esté haciendo y lo quiera compartir, esto es como siempre digo, en Adora Joven lo hacemos entre todos, ¿no? Y es bueno que se visibilicen estas cosas, para darle visibilidad a lo que está pasando, pero también a lo que uno está haciendo y a lo que uno puede hacer. Entonces, la propuesta es esta, ¿no? Invitarlos a que todos seamos parte de esto. Y sobre todo nosotros que somos jóvenes y que tenemos la responsabilidad también de hacer como esta Sí, devolución, ¿no? sí, sí. Muchas gracias, Jessy, a vos por el espacio y por la amabilidad de siempre. Un genio. Bueno, y gracias también a todos un saludo a todos los voluntarios de Eso. Adelante también ahí, y a la familia de del aguante. Gracias, Jessy. Bueno, un beso grande a todos. Nos vemos. Un beso. Nos estamos viendo.